Nadie creyó lo que vio cuando la empleada de limpieza subió 3 pisos cargando al jefe desmayado en sus brazos. Y la reacción de él, al despertar, dejó a todos en shock. La mañana había arrancado como cualquier otra en el edificio de Del Real Corporativo. Las luces frías del piso ejecutivo brillaban sobre el mármol pulido. Los teléfonos sonaban sin parar, y los empleados caminaban apurados de un lado a otro, con el café en la mano y la mirada pegada al celular. Era martes, día de juntas importantes. Nadie quería llegar tarde. En medio de todo ese ritmo acelerado, Karina caminaba empujando su carrito de limpieza por el pasillo del piso 21. Su uniforme azul claro tenía una mancha de cloro en la manga derecha, y su coleta mal hecha ya se le venía deshaciendo. Llevaba los audífonos puestos, escuchando un podcast de crímenes reales, aunque no entendía muy bien la parte legal, pero le gustaba imaginar que algún día trabajaría en algo así, resolviendo misterios. Mientras trapeaba la entrada del área de oficinas principales, se detuvo para levantar un chicle pegado al piso con una espátula. Iba a renegar, pero en ese momento escuchó un golpe seco detrás de ella. Al voltear, lo primero que vio fue un zapato negro tirado en el piso. Luego, el cuerpo completo. Era un hombre. No cualquier hombre. Era el jefe, Julián del Real. Estaba tendido boca arriba, con el brazo estirado hacia un lado, como si se hubiera caído de golpe sin siquiera intentar detenerse. Su cara tenía un color raro, entre blanco y gris, y no reaccionaba. Karina se quitó los audífonos de inmediato, tirándolos al piso. Miró alrededor, pero no había nadie, ni un alma. Corrió hacia él, se arrodilló a su lado y le tocó la cara. Estaba helado. Le gritó: señor Julián, ¿me escucha? Pero no hubo respuesta. Trató de recordar lo que había visto en un video de primeros auxilios, pero se le nubló la cabeza. Lo único que pensaba era: se va a morir aquí, y yo no puedo dejar que eso pase. Intentó levantarlo por los hombros, pero Julián pesaba demasiado. Era alto, de complexión fuerte. Karina apenas medía 1,56. Lo soltó, pensó por un segundo y volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza. Lo logró sentar contra la pared. Respiraba, pero muy lento. Su celular estaba descargado. Corrió hasta la esquina buscando algún teléfono, pero todos los escritorios estaban vacíos. Era muy temprano y todavía no llegaban muchos. No le quedaba otra opción. Regresó, se agachó, le puso un brazo sobre los hombros y lo levantó como pudo. El esfuerzo fue brutal. Los músculos le temblaban y la espalda le dolía, pero no paró. Dio el primer paso, luego el segundo. Iba arrastrando los pies mientras lo sostenía con toda su fuerza. Subir las escaleras fue lo más difícil. El elevador estaba a medio servicio y no podía esperar más. Cada peldaño fue una tortura. Le costaba respirar. En el segundo piso, pensó en dejarlo ahí, pero algo dentro de ella le gritaba que siguiera. En el tercer piso, por fin, alguien apareció. Maru, la enfermera de la empresa, que justo iba llegando. Maru la vio con los ojos abiertos de par en par. Dejó caer su bolsa y corrió hacia ellas. «¿Qué pasó?», gritó. «Se desmayó en el piso 21», jadeó Karina, con el corazón a punto de salirse del pecho. Juntas lo recostaron en una camilla de emergencia que estaba en la sala médica. Maru empezó a revisarlo mientras le hacía preguntas rápidas. Karina solo asentía con la cabeza, aún sin aliento, sin poder creer lo que acababa de hacer. Poco a poco comenzaron a llegar más empleados. Algunos corrían, otros hablaban por teléfono. Alguien de recursos humanos ya estaba avisando a la familia. A los 20 minutos, llegó la ambulancia. Los paramédicos entraron rápido, conectaron monitores, tomaron signos vitales. Uno de ellos dijo que había sufrido una baja de presión por exceso de estrés. No es grave, pero lo trajeron justo a tiempo, comentó mientras lo acomodaban en la camilla. Karina se quedó en una esquina sin decir nada. Estaba toda sudada, con las manos temblorosas y la camiseta empapada en la espalda. Algunos la miraban con cara de extrañeza, otros de lástima. Nadie se acercó a preguntarle nada. De pronto, apareció Renata, la secretaria ejecutiva. Venía impecable, como siempre, con tacones altos, una carpeta en la mano y su bolso de marca colgando del brazo. «¿Y tú qué haces aquí?», le dijo en voz baja, como si le apestara la presencia. Karina solo bajó la mirada. «Vete a hacer lo que te toca»,
que esto no es tu asunto. Karina no dijo nada. Dio media vuelta y salió de ahí. Caminó de regreso por el pasillo, bajó las escaleras como pudo, con las piernas todavía temblando, y fue hasta el baño. Cerró la puerta de uno de los cubículos y ahí se sentó en la tapa del excusado. No lloró, pero se quedó callada, con la cara entre las manos. El corazón le seguía latiendo como si fuera a explotar. Después de unos minutos, salió, se lavó la cara y volvió a su carrito de limpieza. Como si nada hubiera pasado. Nadie le agradeció, nadie le dijo ni una palabra. Nadie supo lo que tuvo que cargar, literalmente. Mientras tanto, en la sala médica, Julián empezaba a moverse. Entreabrió los ojos. Vio el techo blanco, las luces, la cara de Maru. Se le notaba confundido. ¿Qué pasó?, murmuró. Maru le explicó todo, mientras lo ayudaba a sentarse despacio. En cuanto escuchó la palabra limpieza, su expresión cambió. Preguntó por Karina. Maru se quedó en silencio. «La muchacha que me ayudó... ¿Cómo se llama?», insistió él. Maru abrió una carpeta y leyó. «Karina Mendoza, del turno de la mañana». Julián se quedó mirando al vacío por unos segundos. Luego sonrió, débil pero decidido. «Quiero verla», dijo. «Ahora». Maru llamó por el intercomunicador. Unos minutos después, Karina llegó con las manos sucias de cloro y un trapo colgando del bolsillo. Pensó que la iban a regañar por haberse metido donde no le tocaba. Julián la miró de pies a cabeza. Ella no sabía si entrar o quedarse en la puerta. Él levantó la mano y le hizo una seña para que se acercara. «¿Tú me cargaste?», preguntó él, con una sonrisa medio torcida. Karina tragó saliva. «Sí, señor. Lo vi tirado y no había nadie y...», alcanzó a decir, pero él la interrumpió. «Gracias. Me salvaste la vida». Ella abrió los ojos como si no entendiera bien lo que estaba oyendo. «A partir de hoy», dijo él sin dejar de mirarla, «vas a trabajar conmigo, de cerca, aquí arriba. Te necesito a mi lado». Karina pensó que era una broma. Renata, que justo entraba con unos papeles, se detuvo en seco. La expresión en su cara era de pura furia. Nadie lo podía creer. Pero Julián lo dijo serio, sin dudar. Y así, sin más, Karina pasó de cargar un trapeador a convertirse en la nueva asistente personal del dueño de todo, en cuestión de minutos. Y aunque nadie lo sabía todavía, esa decisión iba a poner de cabeza a toda la empresa. Karina llegó al edificio con una camisa blanca que le prestó su hermana, una falda negra que encontró al fondo del closet y unos zapatos bajos que le apretaban un poco, pero eran los únicos que parecían de oficina. Su coleta estaba más apretada que nunca y traía las uñas sin pintar, pero limpias. Había pasado la noche en vela pensando que quizá todo había sido un malentendido, que Julián solo dijo eso por estar mareado o confundido. Pero ahí estaba, de pie frente al elevador de empleados, con una hoja en la mano que decía «Acceso autorizado», firmada por él mismo. El guardia la dejó pasar sin hacer preguntas, aunque le echó una mirada rápida de arriba abajo. Karina entró al elevador con las piernas temblando. Apretó el botón del piso 22, el más alto. Nunca había subido tan arriba. Siempre limpiaba del 1 al 15. Cuando las puertas se abrieron, todo era diferente. La alfombra era más suave, el aire olía a café caro, y los cuadros en las paredes eran de esos que uno no entiende pero se ven caros. Había silencio. Todo el mundo hablaba bajito y caminaba rápido. Vio a un grupo de personas con trajes finos entrar a una sala con una pared de cristal. Nadie la saludó. Renata estaba parada frente a la oficina principal, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. Tenía el pelo suelto, lacio como plancha, y un vestido que parecía de catálogo. Karina se le acercó con la misma hoja en la mano. «¿Qué haces aquí?», le preguntó Renata sin moverse. Karina levantó la hoja. «El señor Julián me pidió que viniera a trabajar con él». Renata la miró como si le hubiera dicho que venía a robar computadoras. Tomó el papel, lo leyó y lo arrugó con fuerza. «Sígueme», dijo con la boca apretada. La llevó a una oficina pequeña, justo al lado de la de Julián. Tenía un escritorio, una silla y una computadora apagada. «Esta es tu nueva área. Responde solo a él. No toques nada que no entiendas, no hagas preguntas innecesarias y no molestes. ¿Quedó claro?». Karina asintió, sin entender del todo cómo funcionaba ese mundo. Renata giró en seco y se fue.
Minutos después, Julián apareció por la puerta. Llevaba una camisa sin saco, y aunque se notaba que aún estaba débil, su presencia imponía. Entró directo a su oficina, pero antes de cerrar la puerta, la llamó. «Karina, ven». Ella se levantó rápido, tropezando con la silla. Entró con el corazón latiéndole tan fuerte que hasta lo podía escuchar. «¿Dormiste bien?», le preguntó él mientras revisaba unos papeles. Ella no supo qué decir. «Sí, más o menos». Julián dejó los papeles y la miró. «Agradezco lo que hiciste. No todos hubieran hecho eso por mí. Confío en ti. Y necesito a alguien así, cerca. Alguien que no esté fingiendo todo el tiempo». Karina se quedó callada. No sabía si estaba soñando. Le explicó que quería que ella lo ayudara con su agenda personal, reuniones, llamadas y encargos especiales. Le daría acceso a su correo privado y también a ciertos documentos que nadie más tenía. Karina apenas podía creer lo que estaba oyendo. En menos de 24 horas había pasado de limpiar escritorios a tener uno propio, junto al dueño de todo. Las siguientes horas fueron un caos. La computadora no encendía porque no tenía usuario asignado. Nadie le había dado correo corporativo. No tenía credencial de acceso al sistema. Cuando llamó a soporte, nadie le contestó. Fue a buscar café para Julián y no sabía en qué oficina estaba la cafetera buena. Se confundió al anotar una reunión y la puso una hora antes. Julián no se enojó, pero Renata tomó nota mental de todo. A las 11 en punto, hubo una junta importante con los socios. Karina no sabía si entrar o quedarse afuera. Se quedó parada como estatua junto a la puerta. Julián salió, la miró y le dijo: «Pasa, quiero que escuches». Todos la voltearon a ver cuando entró. Algunos cuchicheaban. Un hombre con corbata roja se le quedó viendo como si le oliera raro. Karina no entendía nada de lo que hablaban. Términos financieros, estrategias de mercado, proyecciones, cifras. Todo sonaba como en otro idioma. Aún así, sacó una libreta y empezó a anotar lo que podía. Cuando la junta terminó, uno de los socios se le acercó a Julián. «¿Quién es ella?», preguntó. Julián respondió sin dudar: «Mi nueva asistente personal. Tiene más agallas que medio equipo junto». El hombre levantó una ceja. Luego se fue sin decir nada más. Karina se quedó helada. No por miedo, sino porque empezaba a entender que lo que venía no iba a ser fácil. Al mediodía, fue a la cafetería del edificio a buscar comida. Usó su propio dinero para comprar un sándwich y un café. Cuando volvió a la oficina, Renata estaba sentada en su escritorio, revisando su libreta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Karina sin levantar la voz. Renata se paró despacio, con una sonrisa falsa. «Nada, solo revisaba si estás anotando bien. Te vas a meter en problemas si cometes errores». Karina tomó la libreta. No dijo nada, pero por dentro hervía. A la hora de salida, Julián le pidió que se quedara un rato más. Le dio un sobre cerrado y le pidió que lo llevara a una dirección a 3 cuadras. No le explicó qué había dentro. Solo le dijo que era importante. Karina fue, caminó hasta una pequeña oficina legal, entregó el sobre y firmó una hoja. Al volver, ya era de noche. Julián la estaba esperando en su oficina. «Gracias. Hoy fue un buen día», dijo él. Karina rió, cansada. «Bueno, para usted quizá». Julián también sonrió. «¿Sabes por qué estás aquí? No por cargarme, eso fue el inicio. Estás aquí porque la gente real no tiene filtros, y yo necesito eso». Karina no supo qué contestar. Se despidieron, y él le dijo que al día siguiente empezaría formalmente el nuevo plan de trabajo. Cuando Karina bajó por el elevador, tenía los pies destruidos, los hombros duros y los ojos ardidos, pero también tenía una sonrisa, chiquita, pero sincera. No sabía qué iba a pasar mañana, pero algo dentro de ella le decía que su vida ya no volvería a ser la misma. En otro lado del edificio, mientras todos se iban, Renata hablaba por teléfono desde su coche. «Sí, ya está ahí. No la aguanto. Pero no te preocupes, eso no va a durar mucho. Yo tengo el control, siempre lo tengo». El primer lunes oficial de Karina como asistente de Julián comenzó con un grito. Uno de los coordinadores de logística, un tipo alto y delgado llamado Sergio, golpeó la mesa de su cubículo porque Karina envió un correo mal dirigido. En lugar de enviarlo solo a los directores del proyecto, lo mandó a toda la empresa. Más de 200 empleados recibieron un archivo confidencial con fechas, montos y correos privados.
El error se regó como pólvora. A los pocos minutos, los pasillos estaban llenos de cuchicheos. Algunos no sabían si reírse, enojarse o alarmarse. Uno de los socios bajó del piso 23 con el rostro rojo y el celular en la mano, exigiendo explicaciones. Cuando llegó a la oficina de Julián, ella ya lo estaba esperando con la cara pálida y las manos temblando. Pensó que la iban a correr ese mismo día, pero Julián solo levantó la vista de su computadora, miró al socio que gritaba y dijo: «Fue un error humano. Se corrige, se revisa y seguimos. No vamos a colapsar por un archivo». El hombre no quedó muy convencido, pero se fue sin insistir más. Karina cerró la puerta y se quedó parada frente a él, esperando lo peor. «No pasa nada», dijo Julián con calma. «Solo ten más cuidado. A todos nos ha pasado. Lo importante es cómo te recuperas». Aún así, Karina sintió que algo se le quebró dentro. No por el regaño, sino por cómo todos la miraban después. Era como si llevara un letrero colgado que decía: «No sabe lo que hace». En la cafetería, cuando fue por un vaso con agua, 2 chicas de recursos humanos se reían a un lado. «Si así va a llevar la agenda del jefe, pobre empresa», dijo una de ellas. Karina las escuchó, pero fingió que no. Regresó a su escritorio sin levantar la vista. Renata pasó a media mañana, con un café en la mano, fingiendo estar ocupada. Se detuvo un segundo frente a ella y dijo en voz bajita: «No te preocupes, todas cometemos errores, aunque no todas estamos preparadas para este nivel». Y siguió caminando, sonriendo como si le hubiera dado un cumplido. Karina apretó los dientes, pero no dijo nada. Al día siguiente, Karina llegó más temprano. Tenía apuntado en su libreta cada paso que debía seguir para evitar otro error. Revisó 3 veces los correos antes de enviarlos. Preguntó a un chico de sistemas cómo agregar listas seguras y se aprendió los nombres de los departamentos principales. Quería demostrar que sí podía, pero entonces cometió otro fallo. Mandó al chofer a la dirección equivocada para recoger unos documentos. Perdieron una cita clave con un proveedor. Julián, otra vez, no se enojó. Solo la miró serio y le dijo: «Confío en ti, pero ya es hora de ponerte en forma». Karina salió de esa junta con un nudo en la garganta. Pasó por su viejo piso, el 12, donde todavía trabajaban algunas compañeras de limpieza. Una de ellas, Chabela, le hizo una seña desde el cubículo. «Ven», le dijo. Karina fue. «No hagas caso a esa gente de arriba. Tú tienes valor, mija. Nada más no dejes que te pisoteen». Esa frase se le quedó clavada en la cabeza todo el día. Esa tarde, mientras tomaba notas en la sala de juntas, Karina notó algo raro. Julián parecía distraído. Estaba ahí, físicamente, pero su mente estaba en otra parte. Cuando terminaron, le preguntó si todo estaba bien. Él solo dijo que tenía muchas cosas en la cabeza, pero había algo más, algo que no dijo. Esa misma noche, en su casa, Karina se sentó a revisar un manual básico de Excel en YouTube. Apuntaba trucos en una libreta vieja, mientras su sobrino jugaba videojuegos a un lado. Su hermana pasó y le preguntó: «¿Otra vez estudiando?». Karina respondió sin mirarla: «Quiero dejar de equivocarme. No me puedo dar el lujo». Pasaron los días y Karina fue aprendiendo. Se le notaba más segura, más rápida. Ya no tartamudeaba al contestar llamadas. Manejaba la agenda de Julián como si fuera un reloj. A veces, incluso le sugería cambios que él aceptaba sin discutir. La gente de otros pisos empezó a verla con algo más que burla. Algunos ya no se reían, sino que le preguntaban cosas, y eso a Renata le ardía más que nada. Renata había trabajado 10 años con Julián. Conocía cada rincón de la empresa, cada nombre, cada movimiento. Para ella, Karina era una intrusa que había llegado de la nada, y lo peor, sin preparación. No entendía por qué Julián confiaba tanto en ella. Por eso, decidió empezar a mover sus piezas. Lo primero fue meterse a revisar los correos de Karina cuando ella no estaba. Tenía contactos en sistemas que le debían favores. Así que un día, mientras Karina bajaba a entregar unos papeles, Renata aprovechó para espiar su bandeja de entrada. No encontró nada comprometedor, pero se quedó con la sensación de que tenía que actuar rápido. Después, empezó a hablar con gente clave del equipo. Sembraba dudas con frases como: «¿Ya viste cómo Julián se deja influenciar por ella?», o «Yo creo que esa muchacha guarda algo».
Poco a poco, algunos comenzaron a mirarla con desconfianza otra vez, la misma confianza que Karina iba construyendo día a día. Renata la iba minando por debajo, en silencio. Un viernes por la tarde, Karina encontró un sobre en su escritorio. No tenía remitente. Al abrirlo, vio una copia de su hoja de antecedentes laborales, con círculos rojos alrededor de los trabajos que había dejado sin explicación, y una nota escrita a mano. ¿Qué estarás ocultando tú? Se le fue el color de la cara. Miró alrededor, pero no vio a nadie sospechoso. Guardó la hoja, respiró hondo y no dijo nada. En lugar de derrumbarse, se quedó hasta tarde revisando cada uno de los archivos que tenía a cargo, asegurándose de que no hubiera más errores, ni nada que alguien pudiera usar en su contra. Esa noche, salió del edificio casi a las 10. Renata la observaba desde su coche, estacionado a una cuadra. Hablaba por teléfono. Aún no cae, pero pronto, muy pronto. Y mientras todo eso pasaba, Julián seguía cada vez más encerrado en su oficina. Karina notaba que ya no era tan abierto como antes. Estaba tenso, distraído. Ella no quería preguntar, pero algo no estaba bien. Había días en que apenas le dirigía la palabra, o la mandaba fuera de la oficina para hacer recados innecesarios, como si la quisiera lejos o estuviera escondiendo algo. Karina empezó a sospechar que lo que le pasaba a él tenía nombre y apellido. Renata. Desde el lunes muy temprano, Renata estaba en la oficina antes que todos. No llegó con su típica sonrisa falsa, ni con su paso elegante. Llegó directa, decidida, con los labios pintados de rojo más fuerte que de costumbre. Se sentó frente a su computadora y empezó a escribir sin saludar a nadie. Cada clic de sus uñas contra el teclado sonaba como una advertencia. Sabía que había perdido algo que sentía suyo, el lugar al lado de Julián. Y eso, para ella, era una guerra declarada. Karina entró minutos después con su termo de café y su mochila al hombro. Iba con cara de cansancio, pero con los pasos firmes. Saludó a los pocos que estaban en el pasillo. Recibió solo 2 respuestas, pero no le importó. Llevaba en mente la lista de pendientes que tenía que resolver antes de las 10. No se dio cuenta que desde la oficina de Renata la estaban observando con cuidado. Ese día, Renata puso en marcha lo que llevaba planeando desde la semana pasada. Se había cansado de esperar. Entró a la oficina de uno de los gerentes de logística, un señor de unos 50, medio calvo, con corbata desajustada y cara de sueño. Le cerró la puerta con cuidado y le puso un sobre en el escritorio. Necesito que este documento esté firmado por Karina, pero no le expliques bien. Solo dile que es parte del protocolo de archivo, dijo en seco. El hombre la miró con desconfianza, abrió el sobre y leyó por encima. Era un informe de validación de una compra que no se había hecho. Si Karina lo firmaba, quedaría como responsable de autorizar una transacción fantasma. Era una trampa, una seria. ¿Y esto por qué se tiene que firmar así?, preguntó el gerente, frunciendo el ceño. Renata se acercó un poco más y apoyó las 2 manos sobre el escritorio. Porque hay cosas que no necesitas saber. Solo hazlo. O te recuerdo ese pequeño préstamo que te conseguí con el área de presupuesto. ¿Te acuerdas? El hombre tragó saliva, tomó el documento y bajó la cabeza. Ella salió sin decir más. Ese mismo mediodía, Karina recibió el sobre en su escritorio. Iba acompañando otros 3 más, todos reales. Ella apenas iba sacando las copias cuando lo vio. El texto era técnico, denso, con números y referencias legales. Pensó que era como los otros y firmó sin revisar demasiado. Lo guardó en la bandeja de salida y siguió con su día. 1 hora después, Renata pasó por ahí como si nada. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa casi dulce. Sí, todo tranquilo, respondió Karina sin levantar mucho la vista. Me alegra, porque aquí las cosas pueden cambiar muy rápido, ¿sabes? Karina solo asintió, sin saber a qué se refería. Lo que Renata no sabía era que Julián había pedido revisar todos los documentos antes de que salieran al archivo. Estaba más desconfiado que nunca. Así que, al final del día, al ver el informe falso con la firma de Karina, lo primero que hizo fue llamarla. ¿Tú autorizaste esto?, preguntó sin rodeos, señalando el documento. Karina lo tomó en las manos, lo leyó con más calma, y su cara cambió por completo. No sabía que decía eso. Me lo dieron con otros. Pensé que era del mismo tipo. No me explicaron nada. ¿Quién te lo dio?
Un señor de logística, creo que se llama Oscar. Venía con otros 3 documentos. Julián la observó en silencio. No estaba enojado, pero tampoco tranquilo. Guardó el papel en una carpeta negra y la despidió con un gesto. Karina salió confundida, sintiendo que algo andaba mal, pero sin entender del todo qué. Esa noche, Julián llamó a Oscar a su oficina. Cerraron la puerta y hablaron por más de 30 minutos. Nadie supo qué se dijeron, pero al día siguiente, Oscar no volvió a aparecer en la empresa. Su correo fue eliminado, su oficina estaba vacía y nadie se atrevió a preguntar. Renata lo notó, y también notó que Julián no dijo nada. Eso le dejó claro que seguía cubriendo a Karina. Eso la enfureció más. Pero ella tenía más planes. Comenzó a alimentar rumores dentro del equipo. En los almuerzos se sentaba con distintos grupos, siempre diciendo cosas disfrazadas de preocupación. No es que me moleste su presencia, pero ¿no les parece raro que el jefe le tenga tanta confianza? Yo no tengo nada en contra de ella, pero hay gente con más preparación que lleva años esperando un ascenso. Y si le está ayudando por algo más, ya saben cómo son esas cosas. Las frases eran pequeñas, pero se clavaban como agujas. Algunos empezaron a repetirlas, otros solo asentían. Poco a poco el ambiente se fue llenando de dudas. Karina lo sentía, aunque nadie se lo decía de frente. Las miradas pesaban, las charlas se detenían cuando ella pasaba. Los correos que antes le respondían en minutos ahora tardaban horas. Sentía que nadaba contracorriente, pero aún así, se quedaba todos los días un poco más, tratando de aprender, de entender, de no fallar. Un viernes por la tarde Julián la llamó a su oficina. Estaba serio. «Karina, necesito que tomes unos días libres. Te los ganaste». Ella lo miró con sorpresa. ¿Hice algo mal? No, pero necesito espacio para resolver unas cosas. Y tú necesitas descansar. Solo serán 3 días. Ella quiso insistir, pero vio en su cara que no había espacio para discusión. Recogió sus cosas y se fue. Mientras caminaba por el pasillo, sintió que algo se le escapaba de las manos. No sabía qué, pero algo. Renata la vio salir desde el otro extremo del piso. Se quedó parada, inmóvil, con los brazos cruzados. Cuando Karina se metió al elevador, Renata sonrió por primera vez en días. Esa noche, mientras todos salían del edificio, Renata entró a la oficina de Julián sin tocar. Él estaba en su sillón con la cabeza apoyada en la mano. ¿Le diste vacaciones a tu protegida? Solo por unos días, respondió sin mirarla. Qué raro. Pensé que no podías pasar un día sin ella. Julián no contestó. Renata se acercó despacio, como si caminara sobre hielo. Sabes que lo que estás haciendo es peligroso, ¿no? Ella no es como nosotros. No entiende este mundo. Y tú estás bajando la guardia. ¿Por qué? Julián levantó la mirada, cansado. Porque me cansé de los que sí lo entienden. Renata apretó los labios. Sabía que no iba a ganar esa pelea hoy, pero no pensaba rendirse. Salió de la oficina sin decir adiós, dejando la puerta abierta. Y así, mientras la empresa se preparaba para cerrar una semana más, el silencio entre esos dos se hizo más grande. Uno confiaba en una persona nueva. La otra estaba dispuesta a todo por sacarla del camino. Y lo peor, apenas estaba empezando. Karina no había salido de la ciudad en años. Aquella mañana, con el permiso forzado que le dio Julián, pensó en dormir todo el día, pero apenas pasaban las 8 cuando sonó su celular. Era un número que no tenía guardado. Lo dejó sonar hasta que paró. A los pocos segundos volvió a sonar. Dudó. Respondió. Bueno, ¿eres tú, Karina Mendoza? Esa voz, no la oía desde hacía más de 5 años. Se le fue el aliento por un segundo. Soy yo, dijo bajito, como si no quisiera que nadie más la escuchara. Soy Alma, tu hermana. Karina se sentó al borde de la cama con los ojos clavados en la pared. Alma, la misma hermana con la que había cortado contacto desde que su papá murió. No se hablaron más después de una pelea fuerte que tuvieron. Una que dejó heridas de las que no se curan con abrazos. Necesito verte. Es urgente. Es sobre mamá. Karina tragó saliva. Su mamá estaba en un asilo desde hacía un par de años. No hablaban mucho. Le mandaba dinero cada mes, pero evitaba los encuentros. Eran demasiados recuerdos, demasiadas culpas. ¿Qué le pasó? Solo ven. No por mí, por ella.
Karina colgó sin decir nada más. Se quedó mirando el celular unos minutos. Luego se levantó. Se puso lo primero que encontró. Agarró su mochila y salió. Tomó un taxi hasta una zona de la ciudad que no visitaba desde su adolescencia. Las calles seguían iguales. Baches, cables colgando, puestos de tamales en las esquinas. Se bajó frente a un pequeño edificio despintado. Subió las escaleras. Tocó la puerta del departamento 3B. Alma abrió. Llevaba el cabello más corto, teñido de rubio, con ojeras profundas y una blusa vieja de propaganda política. Se miraron sin decir palabra. No hubo abrazo. Solo una mirada larga, incómoda. «Pasa», dijo Alma. Adentro olía a humedad y a sopa instantánea. Había ropa colgada en una silla y una caja de cervezas vacía en el rincón. En la mesa, papeles, documentos médicos. Karina los miró sin sentarse. Tiene Alzheimer. Avanzado. Ya casi no me reconoce. Ayer se escapó del asilo. La encontraron caminando por la carretera. Karina cerró los ojos. ¿Está bien? Sí, pero el asilo quiere sacarla. Dicen que necesita atención especial. Y eso cuesta. Karina se quedó en silencio. No puedo sola, Karina. No tengo trabajo fijo y tú ya no eres la de antes, ¿no? Me dijeron que trabajas con un millonario ahora. Ese comentario le cayó como un golpe bajo. Karina respiró hondo. No soy millonaria. Y apenas me estoy acomodando. Mira, no estoy pidiendo que me mantengas, pero es nuestra madre. Karina la miró directo por primera vez. ¿Y tú dónde estabas cuando se enfermó? ¿Dónde estabas cuando papá murió y yo me quedé sola pagando deudas? Alma desvió la mirada. No vine a pelear, dijo recogiendo los papeles. Solo vine a decirte lo que pasa. Haz lo que tú quieras. Karina se acercó, tomó los documentos y los metió en su mochila. Abrió la puerta sin mirar atrás. Voy a ver qué puedo hacer. Y se fue. El camino de regreso fue pesado. El tráfico, el calor, los pensamientos, todo se le mezclaba. No podía pensar en otra cosa. Sentía que su vida nueva se estaba cruzando con la que tanto le costó dejar atrás. Cuando llegó a su casa, recibió un mensaje de Julián. Nos vemos mañana en la oficina. Hay cambios importantes y quiero que estés. Le dio clic sin contestar. Miró el reloj. Aún tenía unas horas libres. Fue a una sucursal del banco. Sacó lo poco que tenía ahorrado y lo llevó al asilo. Pagó un mes por adelantado para evitar que echaran a su madre. Luego fue al mercado. Compró unas cosas, preparó una cena rápida y por fin se sentó, pero no pudo comer. En otro lado de la ciudad, Julián estaba solo en su departamento. Tenía una copa en la mano y una hoja frente a él. Era un borrador del nuevo plan de reestructura. Pensaba cambiar todo: jefes de área, personal clave, presupuesto y enfoque. Su idea era arriesgada, pero necesaria, y Karina estaba en su lista. No como asistente, sino como enlace directo entre dirección y el personal base. Algo así como un puente entre los de arriba y los de abajo. Una figura nueva, poco común, pero él confiaba en ella. Mientras le daba vueltas a eso, recibió un correo anónimo. Solo decía: ¿estás seguro de confiar en ella? Busca en su pasado. No todo es lo que parece. Julián frunció el ceño. Abrió otro archivo. Buscó el nombre completo de Karina. Y por primera vez decidió revisar más allá del currículum. Solo por curiosidad. Solo para estar seguro. Del otro lado del edificio corporativo, Renata estaba en una cafetería con una tablet en las manos. Una pantalla mostraba el historial laboral de Karina. Otro mostraba redes sociales viejas. Fotos, comentarios, nombres. Había encontrado algo. Una vieja denuncia por un problema familiar. Algo relacionado con violencia intrafamiliar. No había detalles, pero era suficiente para sembrar dudas. Renata no quería hundirla todavía. Solo quería que Julián se preguntara si en verdad valía la pena tenerla cerca. Y lo logró. A la mañana siguiente, Karina llegó a la oficina con una sonrisa cansada. Saludó al guardia, subió al elevador, entró al piso 22. Julián ya la esperaba. Le pidió que pasara. «Quiero hablar contigo antes de la junta», dijo, sin rodeos. Ella sintió un escalofrío. ¿Pasa algo? No, solo necesito saber más de ti. Cosas que no pusiste en tu solicitud. Tu familia, por ejemplo. ¿Por qué nunca mencionaste que tienes una hermana? Karina se quedó fría. No pensé que fuera relevante. ¿Y tu madre? ¿Sabías que tuvo una fuga del asilo? Ella apretó la mandíbula. Sí,
Fui ayer a pagar un mes más. La situación es complicada, Julián. Él la miró con cierta tristeza. Yo no te estoy juzgando, Karina. Solo necesito saber que puedo contar contigo, que no me vas a fallar. Ella asintió, pero por dentro algo se rompió, porque entendió que alguien le había escarbado el pasado, y solo podía ser una persona. Salió de la oficina sin decir más. Fue directo al baño. Se encerró en un cubículo. Esta vez sí lloró, bajito, sin hacer ruido. No por pena, por rabia. Renata entró al baño minutos después. Se miró al espejo, se retocó el labial rojo, y al salir soltó una frase al aire. El pasado siempre vuelve. A algunas les pesa más que a otras. Y se fue. La tensión se sentía desde que Karina entró al piso esa mañana. Era como si el aire pesara más. Nadie hablaba fuerte, nadie saludaba. Incluso la recepcionista, que siempre le sonreía, apenas levantó la vista. Karina cruzó el pasillo sin entender qué estaba pasando, pero algo le decía que no era un día cualquiera. Cuando llegó a su escritorio, vio a Julián caminando de un lado a otro dentro de su oficina. No se había quitado el saco, cosa rara en él. Tenía el celular en la mano y hablaba con alguien, pero el tono era seco, cortante. En cuanto Karina lo vio así, supo que algo estaba mal. Al poco rato Julián la llamó con un gesto rápido. Entró sin decir palabra. «Tú tenías el sobre con el contrato del Grupo Altés, ¿cierto?», preguntó él directo. Karina parpadeó. «Sí, lo dejé en la bandeja de documentos firmados ayer. Ya estaba todo listo». «Pues no está». Ella frunció el ceño. «¿Cómo que no está?». «Se perdió. Alguien lo sacó del área de dirección y nadie sabe dónde fue a parar. Ese contrato tenía datos confidenciales. El trato se firma en 2 días. Si no aparece, perdemos una inversión de más de 3 millones. Y quedamos como unos amateurs frente al grupo más grande del sector». Karina se quedó helada. «Yo no lo moví de ahí, se lo juro». Julián no la miró como la primera vez que le creyó sin dudar. Esta vez solo le dijo, «Revisa y encuéntralo». Ella salió de la oficina con el estómago apretado. Fue directo a su escritorio, abrió cajones, revisó debajo de los folders, preguntó a 2 asistentes si alguien había pasado a recoger documentos. Nadie vio nada, nadie sabía nada. Al mediodía, ya todos en el piso sabían del documento perdido, y aunque nadie lo decía abiertamente, empezaron las miradas, los murmullos, los mensajes discretos en los grupos de WhatsApp. Renata aprovechó. Pasó junto a Karina con su café en la mano y dejó caer una frase en voz bajita, lo suficiente para que escuchara. «En esta empresa hay cosas que no se pueden perder, ni siquiera por accidente». Luego se fue sin esperar respuesta. Karina estaba al borde del colapso. Fue a los archivos, al área de copias, revisó las bandejas de correo interno, preguntó al mensajero. Nada. A las 5 de la tarde, Julián volvió a llamarla. Esta vez su cara era seria, dura. «Ya busqué con todos. Solo tú tenías acceso directo a ese sobre. ¿Estás segura de que no lo tomaste a casa por error? ¿No se te cayó en algún lado?» «No», respondió ella con voz firme. «Nunca lo saqué del edificio». Él suspiró y se pasó una mano por el rostro. «Karina, si ese documento no aparece, esto se va a salir de control. El consejo ya está enterado y me están pidiendo explicaciones». Ella sintió un hueco en el estómago, el mismo que sintió cuando era niña, y su papá llegaba con la correa en la mano. Ese miedo que no se dice, pero se guarda en la piel. Salió de la oficina, fue al baño y se miró al espejo. Tenía los ojos rojos, pero no iba a llorar. No ahora. Se echó agua en la cara, respiró hondo y regresó a su escritorio. Lo primero que hizo fue desconectar su computadora y revisar detrás del mueble. Nada. Luego se hincó para revisar bajo el escritorio. Al hacerlo, notó que había una carpeta mal colocada, metida casi hasta el fondo, como si la hubieran empujado a propósito. La sacó. No era el contrato, pero sí un sobre con otros documentos confidenciales que debían estar archivados. Eso la hizo pensar. Algo no estaba bien. Al final del día, el vigilante de limpieza entró para hacer el aseo nocturno. Karina le pidió si podía quedarse un rato más, solo 1 hora. Él aceptó. Cuando todos se fueron, ella apagó las luces del pasillo, menos la de su escritorio, y empezó a revisar todo otra vez, paso por paso, carpeta por carpeta. Estaba decidida a encontrar lo que fuera,
Fue entonces cuando recordó algo, una cámara pequeña, casi escondida, que estaba en la esquina de la sala de dirección. Nadie hablaba de esa cámara porque era interna. Solo seguridad sabía que estaba ahí, pero ella lo había notado una vez, cuando ayudó a organizar una presentación. Decidió bajar al área de seguridad. El guardia, don Hilario, la conocía desde que era del área de limpieza. Al principio no quería mostrarle nada, pero Karina le pidió que solo le confirmara si alguien había entrado a su escritorio la tarde anterior, entre las 6 y las 7. Don Hilario revisó, adelantó las imágenes. Karina observó todo en silencio, y ahí estaba, Renata, entrando con su tarjeta, mirando a todos lados, acercándose al escritorio de Karina, revisando los folders, luego, tomando uno, metiéndolo en su bolso y saliendo sin prisa. Todo duraba menos de un minuto, pero estaba claro. Karina se quedó inmóvil. ¿Me puedes dar una copia de ese video?, preguntó sin levantar la voz. Don Hilario dudó. Si me corren, va a ser por esto. Te juro que no lo voy a usar mal. Solo necesito defenderme. Hilario bajó la mirada y asintió. Le entregó una memoria USB con el archivo. Karina salió de ahí con los pasos firmes, el corazón acelerado y la mirada fija. No iba a decir nada todavía. Solo lo guardó en su mochila, subió al piso 22, tomó sus cosas y se fue a casa. Sabía que era cuestión de tiempo para que todo saliera a la luz. Y esta vez no iba a quedarse callada. Karina llegó a su casa arrastrando los pies. Subió las escaleras hasta el segundo piso, entró al departamento y cerró la puerta sin hacer ruido. Su hermana ya se había dormido. La tele seguía prendida, con el volumen bajo, y el olor a sopa de sobre todavía flotaba en el aire. Se quitó los zapatos sin prender la luz. Fue directo al cuarto y se dejó caer sobre la cama con la mochila en el pecho. No cerró los ojos. No podía. Sentía que si se dormía, perdía. Y esta vez no pensaba perder. Sacó la memoria USB de la bolsa interna. La miró por unos segundos y luego encendió su vieja laptop. Tardó en arrancar como siempre, pero cuando por fin se encendió, conectó la memoria y abrió el video. Otra vez la escena. Renata entrando al piso 22, caminando directo a su escritorio, revisando, robando el sobre. Karina apretó los dientes. Avanzó el video. Lo pausó. Lo puso en cámara lenta. Quería ver cada detalle, cada movimiento. Y entonces, algo llamó su atención. Justo antes de que Renata saliera de cuadro, se detuvo un segundo junto al archivero del fondo. Parecía revisar algo. Se inclinó un poco, sacó otro folder, uno rojo, más delgado, y lo metió también en su bolso. Ese folder no era parte del contrato. Karina lo sabía. No era del trato con Grupo Altés. Era otra cosa. Rebobinó y lo volvió a ver. Sí, definitivamente eran dos documentos distintos. Karina sintió un escalofrío. Cerró la laptop, se puso de pie, caminó por el cuarto sin rumbo. Sabía que si acusaba a Renata sin entender qué era ese segundo folder, algo podía salir mal. Renata era lista, sabía manipular, sabía darle la vuelta a las cosas. No podía lanzarse sin saber bien con qué estaba jugando. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, se lo tomó de golpe, luego volvió a su cuarto, sacó su libreta y empezó a anotar todo lo que recordaba. Los movimientos de Renata, los horarios, los lugares donde dejaba sus cosas, con quién hablaba últimamente, qué documentos manejaba. Era como armar un rompecabezas en medio del caos. A la 1 de la mañana seguía despierta. A las 2 ya tenía una lista de nombres con los que Renata había estado en contacto en los últimos días. Unos eran conocidos, otros no tanto, pero uno le llamó la atención. Lic Serrano, un abogado que solía pasar por la oficina legal del piso 23. Karina recordaba haberlo visto una vez en la cafetería con Renata, hablando bajito, como quien conspira. Anotó su nombre. A las 3, su cabeza ya no aguantaba, pero no se detuvo. Sabía que si dormía, su miedo se haría más grande. Así que abrió el correo corporativo, buscó mensajes viejos, copias ocultas, seguimientos. Encontró uno raro, un mail reenviado desde la cuenta de Renata a una dirección externa que no reconocía. En el asunto decía, plan de transición firmado por Del Real. Ese mail no debió salir. Era confidencial.
El documento adjunto era un archivo que Karina no podía abrir sin contraseña, pero el nombre del archivo era claro: Estrategia Interna Cambio Directivo.tookex. Karina no podía creerlo. ¿Renata estaba filtrando documentos? ¿Estaba compartiendo información privada de la empresa con alguien más? ¿Y si lo que se robó no era solo para meterla en problemas, sino para algo más grande? Cerró el correo, respiró hondo. Tenía que hablar con Julián, pero no podía hacerlo por mensaje. Esto era serio, esto era grande, y en el fondo, peligroso. A las 4:30, escribió todo lo que tenía en una hoja. Hizo una copia del video y lo guardó en otra memoria. Guardó también capturas de pantalla, nombres, horarios, todo. La metió en un sobre amarillo, la selló y escribió con marcador: entregar solo a Julián del Real, urgente. Se recostó unos minutos, pero no durmió. Solo cerró los ojos mientras escuchaba los camiones de la basura pasando por la calle. El cielo empezaba a aclarar. Otra vez amanecía sin haber dormido. A las 6 en punto se bañó, se vistió con ropa formal, la misma de siempre. Se hizo una coleta firme y se miró al espejo. Tenía las ojeras marcadas, los ojos rojos, pero la cara decidida, como si estuviera a punto de ir a una batalla. Llegó al edificio a las 7, antes que todos. Subió con el sobre apretado contra el pecho. El guardia la dejó pasar sin preguntar. Cuando llegó al piso 22, las luces estaban apagadas. Prendió solo la de su escritorio. Sentarse ahí, después de todo lo que había pasado, ya no se sentía igual. Ahora entendía que esa silla podía ser una trampa o una plataforma. Todo dependía de cómo jugara sus cartas. A las 8:30, Julián llegó. Traía la cara cargada, como si tampoco hubiera dormido. Karina lo vio desde su lugar. Esperó unos minutos, luego tocó su puerta. «Necesito hablar contigo. Es importante». Él levantó la vista, le hizo una seña para entrar. Ella puso el sobre en el escritorio. No dijo nada, solo lo empujó hacia él. «¿Qué es esto?», preguntó. «Lo que necesitas ver antes de que tomes cualquier decisión». Julián abrió el sobre, sacó la memoria, los papeles, encendió su laptop. Tardó varios minutos en revisar todo. A medida que avanzaba en el video, su expresión cambiaba. Se quedó congelado cuando vio a Renata tomando el segundo folder. Luego vio las capturas de los correos, los nombres, la lista. «¿Desde cuándo tienes esto?» «Desde anoche. No dormí. Revisé todo. Y sé que esto apenas es la punta del iceberg». Julián la miró fijo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque necesitaba estar segura de que tú ibas a creerme. No es la primera vez que me quieren hacer quedar como la culpable». Él se reclinó en la silla. Suspiró. «Voy a hablar con ella». «No, no lo hagas todavía. Si lo haces sin tener todo, se va a cubrir. Va a negar todo. Y va a hacerme quedar como la que está inventando. Yo sé cómo es. Necesitamos más». Julián se quedó callado. Luego cerró la laptop y guardó la memoria en su cajón. «Tienes razón. Vamos a hacerlo bien». Karina salió de la oficina sin decir más. Pero por dentro, algo se había activado. Ya no era solo por su trabajo. Ya no era por quedar bien. Era por limpiar su nombre. Por demostrar que no todos se dejan aplastar. Afuera, Renata llegó minutos después. Entró como siempre, segura, elegante, saludando con su sonrisa de catálogo. Pero esa mañana, por primera vez, Karina no le desvió la mirada. La sostuvo. Y Renata lo notó. Ese martes todo se movía raro. No era el ritmo normal de oficina donde cada quien se metía en lo suyo. No, ese día la energía era distinta, más pesada, como si todos supieran que algo estaba por explotar, pero nadie decía nada. Ni los de recursos humanos andaban con su típico chisme mañanero. Renata llegó a su escritorio como siempre, con su café sin azúcar y su bolso de marca, pero se notaba incómoda. Lo disimulaba bien, sí, pero Karina la vio tocarse el cabello más veces de lo normal, como si necesitara controlar algo. Julián no había salido de su oficina desde que llegó. Mandó llamar a Renata después de las 9, con un mensaje corto y directo. «Te espero en mi despacho, solo tú y yo». Renata caminó hasta la puerta con paso firme, pero por dentro no estaba tan segura como aparentaba. Entró y cerró la puerta. Julián estaba sentado, con la laptop abierta y la mirada clavada en la pantalla. No la saludó, solo le señaló la silla. «Tenemos que hablar».
Renata cruzó la pierna, se acomodó el vestido y sonrió. Claro, dime. Julián giró la pantalla. Le puso el video. Ese video. Renata se quedó en silencio. Él no la miraba. Solo dejó que el clip hablara por sí solo. Se veía clarísimo. Ella entrando fuera de horario, hurgando en el escritorio de Karina, tomando 2 folders, guardándolos en su bolso, saliendo como si nada. Ni una duda. Cuando terminó, Julián la miró a los ojos. ¿Algo que decir? Renata no pestañeó. No hubo nerviosismo en su voz. Sí, que esperaba que fueras más discreto con tus investigaciones. Julián frunció el ceño. ¿Entonces lo admites? Ella se inclinó hacia adelante. Admito que tomé el documento, pero no lo hice por capricho. Lo hice porque estoy protegiendo esta empresa de ti. Él apretó la mandíbula. ¿De mí? Sí, Julián, porque tú ya no estás pensando claro. Estás arriesgando todo por alguien que no tiene ni idea de cómo se manejan estos niveles. Una muchacha de limpieza, una novata. ¿De verdad vas a ponerla a ella en medio de decisiones de millones? ¿Sabes lo que puede pasar si esto sale mal? ¿Y eso te da derecho a robar información y falsificar documentos? Renata lo miró con una sonrisa helada. ¿Y tú crees que nadie sabe lo que hiciste antes de ser el gran Julián del Real? Yo sí sé, y no soy la única. Porque el segundo folder que tomé no era solo un archivo cualquiera. Era una copia del acta de constitución original de la empresa, la que tiene tu nombre real. Julián se quedó en silencio. Por primera vez, la máscara se le cayó un poco. Renata bajó la voz. ¿Quieres que hablemos de eso? ¿Quieres que le cuente al consejo quién eres en realidad? ¿O mejor quieres manejar esto como adultos? Él respiró hondo. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Afuera la ciudad se movía como si nada, pero adentro, su mundo temblaba. ¿Qué quieres?, preguntó sin mirarla. Quiero que la saques de aquí, hoy, sin explicaciones. Solo di que no funcionó, que no era apta para el puesto. Yo no voy a decir nada siempre y cuando las cosas vuelvan al orden. Julián se quedó ahí sin moverse. Sabía que Renata no estaba jugando. Y lo peor es que tenía algo real entre manos. Voy a pensarlo, dijo con la voz apagada. Renata se levantó. Hazlo pronto, porque si me obligas a elegir entre protegerte o proteger la empresa, ya sabes cuál va a ser mi decisión. Salió de la oficina como si nada, ni una arruga en el vestido, ni una gota de sudor, pero por dentro, latía con fuerza. Karina vio cuando Renata pasó junto a su escritorio. Sus miradas se cruzaron. Renata le lanzó una mirada de «ya te gané», sin decir palabra. Karina lo sintió en el pecho. Ese mismo día, Karina decidió ir más allá. Si Renata había robado 2 documentos, necesitaba saber qué contenía el segundo. Tenía una sospecha desde que vio el video, pero no tenía pruebas, así que bajó al área legal. Buscó una excusa, pidió acceso a los archivos antiguos de la empresa. Le dijeron que no podía entrar sin autorización del jefe. Subió de nuevo. Esperó a que Julián saliera a una junta y entró a su oficina sin que nadie la viera. Revisó su cajón de papeles confidenciales. Buscaba una copia de ese acta que Renata mencionó. Tardó unos minutos, pero ahí estaba. Una carpeta con el logo viejo de la empresa y una fecha que no coincidía con la que aparecía en la página oficial. Abrió el folder y vio el nombre del fundador. Y no era Julián del Real, era otro. Otro nombre completamente distinto. Karina dio un paso hacia atrás, cerró el folder, lo metió de nuevo, salió de la oficina sin hacer ruido y fue al baño. Ahí se encerró, respiró hondo, se sentó en la tapa del baño y se agarró la cabeza con las 2 manos. ¿Quién era realmente Julián? Todo ese tiempo lo había visto como un empresario exitoso, como alguien que confiaba en ella, que la había levantado cuando nadie lo hizo. Pero ahora empezaban a salir piezas que no encajaban. Una identidad falsa, una empresa construida sobre algo oculto, y una secretaria que lo sabía todo. Karina no sabía si seguir peleando o salir corriendo, pero algo dentro de ella le decía que todavía no era momento de rendirse. Ese mismo día por la tarde, Julián la llamó. «Necesito hablar contigo, es importante». Karina entró a su oficina, pero esta vez lo hizo con otra actitud. No con miedo, sino con desconfianza. «Renata me amenazó», dijo él sin rodeos. «Tiene documentos que podrían meterme en problemas. Y si no hago lo que dice, va a ir con el consejo». «¿Qué clase de problemas?». Julián se quedó callado unos segundos.
Luego la miró. No soy quien tú crees que soy. Karina no reaccionó. Lo esperaba. No sabía cómo, pero lo esperaba. Entonces dime quién eres, porque si me vas a pedir que me calle, necesito saber por qué. Julián caminó hasta su escritorio, abrió una gaveta, sacó una caja pequeña de metal, la puso sobre la mesa y la abrió. Dentro había identificaciones viejas, recortes de periódicos, una carta rota, cosas que contaban una historia que Karina apenas empezaba a entender. Mi verdadero nombre es Javier Robledo. Hace años formé parte de una red de negocios ilegales. No era un criminal cualquiera. Estaba metido en inversiones fantasma. Lavado. Me traicionaron. Me desaparecí. Cambié de nombre. Creé esta empresa desde cero. Me reconstruí. Y nunca miré atrás. Hasta ahora. Karina lo miró fijo. ¿Y qué esperas que haga yo con esto? Nada. Solo quería que supieras la verdad antes de tomar cualquier decisión. Ella se levantó. Tenía el corazón latiendo fuerte. No me trajiste aquí por compasión, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué? Porque tú no finges, no mientes, no te escondes. Karina se fue sin responder, pero mientras caminaba por el pasillo, supo que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Y si Renata pensaba que la iba a sacar tan fácil, se equivocaba. Julián no fue a la oficina al día siguiente. Mandó un mensaje a primera hora avisando que trabajaría desde su casa. Nadie supo más. No era normal. Nunca faltaba. Ni siquiera cuando se enfermó del estómago el año pasado. Pero esa mañana, su ausencia se sentía como una piedra en el ambiente. Pesada e incómoda. Karina llegó con la cabeza dando vueltas. Lo que había visto en esa caja de metal no la dejaba en paz. No sabía si sentirse traicionada o simplemente confundida. Julián no era quien decía ser, pero al mismo tiempo, no era el hombre malo que ella imaginaba cuando pensaba en gente peligrosa. Tenía su pasado, sí, tenía secretos, pero también le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo, y eso la partía en dos. Mientras tanto, Renata se movía como si fuera la dueña del piso. Sonreía más de lo normal, hablaba fuerte, daba órdenes sin consultar, y hasta se metió a la oficina de Julián como si fuera suya. Nadie la cuestionó, nadie le puso un alto. Era como si, de un día para otro, hubiera vuelto a tomar el control total. Karina lo notó, pero no dijo nada. Solo observó. Al mediodía, Renata pidió una junta con los jefes de área. Dijo que era para alinear la estrategia ante la ausencia de dirección general. Mandó el correo desde su cuenta, pero con copia al consejo. Eso no era cualquier cosa. Era una jugada fuerte, una declaración de poder. En la reunión, habló de reestructuras, de recortes, de nuevas estrategias que nadie había aprobado. Se refirió a sí misma como representante provisional de la dirección. Algunos la miraron con duda, otros bajaron la cabeza. Karina estaba sentada al fondo, tomando notas, tratando de no explotar. Cuando todo terminó, fue directo al baño. Necesitaba respirar. Se miró al espejo, se echó agua en la cara y se quedó unos segundos en silencio. ¿Te sientes bien? La voz de Renata la sacó de golpe. Karina volteó y la vio parada junto a la puerta, con los brazos cruzados y esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. «Estoy bien», respondió Karina, sin mostrar debilidad. Renata se acercó, despacio, con los tacones haciendo eco en el piso. «¿Sabes lo que más me molesta de ti?», preguntó bajando el tono. «¿Que crees que puedes con todo solo porque cargaste a un hombre desmayado por 3 pisos? Pero este mundo, no es de las que cargan. Es de las que saben cuándo apretar el cuello y cuándo soltarlo». Karina no contestó. No iba a caer en su juego. Renata se inclinó un poco más. «Te tengo donde quería. Y si Julián no actúa, voy a hacer que actúe». Y se fue. Karina se quedó sola, pero no por mucho. Esa misma tarde recibió un mensaje desconocido en su celular. Solo decía: «¿Quieres saber más sobre Julián? Pregunta por el caso Robledo en los juzgados del norte. Piso 3, archivo cerrado. Pregunta discretamente». Sintió un nudo en el estómago. No sabía si confiar, pero tenía que saber más. Si Renata estaba dispuesta a chantajear, ella tenía que estar lista. Al día siguiente pidió la mañana libre. Fue hasta el edificio de los juzgados del norte, tal como decía el mensaje. Era un edificio viejo, con paredes amarillas y olor a papel húmedo. Subió al 3er piso, preguntó en ventanilla por Robledo, y la miraron raro.
¿Quién eres tú?, le preguntó la señora de gafas detrás del vidrio. Es sobre un tema personal. Solo necesito saber si hay un expediente. La señora revisó en silencio. Tardó varios minutos. Al final le entregó una hoja con un código. Está sellado por orden federal. Solo puedes ver los datos generales. Lo demás está bloqueado. Karina tomó la hoja. Leyó: Robledo, Javier, delito, fraude empresarial, denuncia original en 2014, archivos vinculados a red de lavado de dinero internacional. Nunca se presentaron cargos formales por falta de pruebas. Desaparecido del registro en 2016. Ahí estaba. Julián no mentía del todo, pero tampoco había dicho todo. Regresó a la oficina antes del mediodía. Apenas entró, vio que todos estaban alterados. Corrieron rumores de que el consejo había citado a Julián para una reunión extraordinaria. Algunos decían que era para hablar de su comportamiento. Otros, que Renata había entregado información delicada. A las 3 de la tarde, Julián entró por fin, cara tensa, sin saco, sin sonreír. Pasó directo a su oficina. Cerró la puerta. Media hora después mandó llamar a Karina. Cuando entró, Julián estaba parado frente al ventanal. Miraba la ciudad como si fuera un campo de batalla. Ya vi lo que hizo Renata. Filtró mi nombre real al consejo. Les entregó documentos antiguos. No pruebas, pero lo suficiente para ponerlos nerviosos. ¿Y qué van a hacer? Quieren que firme una carta donde acepto ceder temporalmente la dirección mientras se investigan las acusaciones. No es legal. No hay una demanda, pero si no la firmo, hacen escándalo. Karina lo miró directo. ¿Y vas a firmar? Él no respondió, solo le dio la espalda. Ella no solo quiere mi puesto, quiere destruir todo lo que armé, y a ti te quiere fuera. Karina respiró hondo. Entonces, vamos a hacer algo. ¿Qué? Contraatacar. Julián se giró. ¿Cómo? Karina le mostró una carpeta. Dentro había una copia del documento que Renata robó. El segundo folder. También traía impresos varios correos que ella había enviado a un tal Lincoln Serrano, pidiendo asesoría para mover fondos a cuentas externas usando nombres falsos. No solo está chantajeándote, está limpiando su camino. Está usando información de la empresa para asegurar su salida. Con dinero. Julián leyó todo. No dijo nada, pero su cara lo decía todo. Esto apenas empieza, dijo ella, sin temblar, pero si vamos a caer, que sea peleando. Él cerró la carpeta, la guardó, la miró y asintió. Ese día no hablaron más, pero sabían que ya no había vuelta atrás. Esa semana, el ambiente en la oficina estaba más tenso que nunca. Todo el mundo fingía normalidad, pero se notaba en las caras, en las conversaciones cortadas, en la forma en que algunos se encerraban más tiempo del habitual, en los baños o en las cocinas pequeñas de cada piso. Había algo en el aire que decía que algo fuerte estaba por pasar. Solo faltaba que tronara. Julián no asistió a la junta de los martes con el consejo. Mandó un representante legal. Fue la primera vez que no daba la cara en un evento importante. Algunos lo vieron como una señal de debilidad, otros como una advertencia. Pero él ya no pensaba como antes. Ya no estaba jugando a ser intocable. Estaba peleando por mantenerse de pie. Karina, por su lado, seguía haciendo su trabajo, pero de una forma distinta. Ya no se trataba solo de revisar correos o coordinar reuniones. Ahora tenía que estar atenta a todo. Escuchar conversaciones, seguir movimientos, leer entre líneas. Sabía que cualquier cosa que hiciera podía ser usada en su contra. Sabía que Renata estaba observando, y lo confirmaría esa misma tarde. Cerca de las 5, Karina bajó al archivo del piso 5. Quería revisar una carpeta vieja que contenía las actas de reuniones del primer año de la empresa. Tenía curiosidad por ver cómo arrancó todo, si el nombre de Julián aparecía, si había pistas de algo más. Pero al llegar, el encargado le dijo que esa carpeta ya la habían pedido. ¿Quién la pidió? Tu jefa, Renata. Karina apretó los labios. No dijo nada. Subió las escaleras con la sangre hirviendo. En la entrada del piso 22, se detuvo. Contó hasta 5. Entró. Vio a Renata desde lejos hablando por teléfono en la sala de juntas vacía. Sonreía. Caminaba de un lado a otro. En cuanto la vio colgar, Karina se le acercó. «¿Estás buscando algo en el archivo?» Renata la miró como si le hablara a una pared. «No tengo que darte explicaciones». «No,
Pero si estás revisando documentos, mínimo sé clara con tus intenciones, porque si lo que estás haciendo es cubrir tus pasos, te aviso que ya no estás tan lejos del borde. Renata dio un paso al frente. ¿Me estás amenazando? No, te estoy avisando. Renata solo sonrió. Disfruta tus últimos días aquí. Y se fue. Más tarde, cuando casi todos se habían ido, Julián salió de su oficina. Se veía agotado. Con la camisa arrugada, sin corbata, con las ojeras marcadas. ¿Tienes algo que hacer?, le preguntó a Karina. No. ¿Por? ¿Me acompañas? Karina asintió. Salieron del edificio por la entrada trasera. Caminaron unas cuadras sin decir nada. Llegaron a una banca del parque que estaba casi vacío. El cielo ya se había puesto naranja y el aire olía a tierra húmeda. Julián se sentó, mirando al frente. Karina se sentó a su lado. Antes de ti, empezó él sin mirarla. Todo lo que hacía era por interés. Mis decisiones, mis amigos, mis negocios, todo giraba en torno a lo que podía ganar. Incluso esta empresa. Al principio la hice para lavar mi imagen, para tener algo que me protegiera. Pero algo pasó en el camino. Me empezó a importar de verdad. Karina lo escuchaba sin decir una sola palabra. Cuando te vi ahí, en ese pasillo, cuando me cargaste, fue la primera vez en años que sentí que alguien hacía algo por mí sin esperar nada a cambio. Nadie, nunca, ni siquiera mis socios, ni mis ex, nadie. Se frotó las manos. No sé qué estoy haciendo, Karina. No sé si estoy haciendo bien, pero sé que si pierdo esto, por lo menos quiero saber que no me quedé callado. Ella respiró hondo. Yo tampoco sé si hago bien. Todos los días siento que estoy metida en un juego que no entiendo. Que en cualquier momento voy a hacer algo mal, y van a decir, ya ven, no estaba lista, pero no me voy a dejar, porque si yo no me defiendo, nadie más lo va a hacer. Julián la miró, por primera vez con una expresión que no era de jefe, era de alguien que necesitaba apoyo, y ella lo entendió. ¿Tienes miedo?, le preguntó. Sí, él no dudó. ¿Tú? Mucho. Se quedaron callados, un silencio cómodo, raro. Uno de esos que solo se dan entre personas que se entienden sin tener que decir demasiado. A veces sueño que vuelvo a ser otra vez Karina la de la limpieza, y que todo esto fue un invento mío, como si nunca hubiera pasado. ¿Y qué haces cuando despiertas? Agarro mi mochila y vengo a pelear otro día. Julián sonrió, apenas. Eres más fuerte de lo que crees. Ella también sonrió. Tú también, aunque no lo parezcas. La noche los envolvió sin que se dieran cuenta. Cuando se levantaron, ya casi no pasaban coches. Caminaron juntos de regreso. Antes de entrar al edificio, Julián se detuvo. Si mañana me sacan de todo esto, quiero que sepas que no me arrepiento de haberte puesto ahí. Karina lo miró a los ojos. Y si a mí me corren primero, que sepas que gracias a ti me di cuenta de lo que valgo. Se quedaron unos segundos así. No se abrazaron, no se tocaron, pero algo fuerte se quedó flotando entre ellos. Algo que no era amor, pero tampoco era solo respeto. Era una conexión que iba más allá de lo que cualquiera podía entender. Lo que ninguno sabía era que alguien los había seguido. Renata, desde su coche, estacionada a media cuadra, los observaba con el celular en la mano, grabando. «Perfecto», dijo en voz baja. Guardó el video y sonrió. La mañana comenzó como si nada. Café, saludos forzados, elevadores llenos de gente mirando el celular. Karina llegó puntual, con su libreta en la mano, el cabello bien recogido y el corazón acelerado. Sabía que esa tarde tenía que presentar el avance del nuevo programa de reorganización interna, el que llevaba semanas armando junto con Julián. Era la primera vez que la dejarían hablar frente a los jefes de área sin que él estuviera presente. Y eso ya era un riesgo enorme. Julián la vio desde la puerta de su oficina. Le hizo una seña con la cabeza, como diciendo, «Ánimo». Karina asintió, sin mostrar nervios, pero por dentro tenía un nudo en el estómago que no se le quitaba con nada. A las 11, Renata pasó caminando con 2 folders en la mano y su clásico perfume fuerte. Se detuvo un segundo frente al escritorio de Karina. «Hoy es tu gran día, ¿no? Vas a brillar o a quemarte». Karina no respondió, solo la miró. Ya no le tenía miedo, solo desconfianza. Sabía que cada palabra de Renata escondía algo más. La reunión estaba programada para las 5 de la tarde. A las 3, Karina se encerró en una sala vacía para repasar la presentación.
Revisó cada diapositiva 3 veces. Los números, las gráficas, los nombres. Todo estaba en orden. Dejó la presentación guardada en la carpeta compartida del servidor, como siempre lo hacían. Luego fue al baño, se echó agua en la cara y volvió a su escritorio. Faltaban 15 minutos. Cuando entró a la sala de juntas, ya estaban ahí los jefes de área, el director de finanzas, 2 representantes del consejo y Renata, sentada en un rincón, con su cuaderno abierto y una pluma lista. Julián no estaba. Había tenido una reunión de última hora con unos inversionistas. Karina iba sola. Conectó la computadora al proyector, abrió el archivo y se quedó helada. La presentación no era la suya. El título era el mismo. El fondo también. Pero las gráficas estaban mal. Los datos estaban inflados. Los resultados eran otros. Parecía el mismo archivo, pero modificado a propósito. Una trampa perfecta. Tragó saliva. Miró al público. Todos esperaban. No podía decir, esto no es mío, porque sonaría como excusa. No podía cerrar la presentación y pedir tiempo. No había tiempo. Respiró hondo. Dio clic. Y empezó a hablar. Intentó improvisar. Corrigió algunas cosas sobre la marcha. Habló con firmeza como si nada estuviera mal. Pero era imposible cubrir todos los errores. Una de las gráficas mostraba una caída del 30% cuando debía mostrar un crecimiento. Otra confundía áreas, mezclaba departamentos. Los rostros de los presentes cambiaban de expresión a cada minuto. Uno de los jefes alzó la mano. Disculpa, pero estos datos no coinciden con lo que recibimos la semana pasada. ¿Hubo algún cambio? Karina tragó saliva otra vez. Sí, hubo ajustes recientes. Algunos números se están actualizando. ¿Y esos ajustes de dónde salieron?, preguntó otro molesto. Renata seguía callada tomando nota, como una alumna aplicada. La presentación duró 20 minutos, pero para Karina fue como una hora bajo agua. Terminó con las manos sudadas y el rostro caliente. Agradeció su tiempo, cerró la laptop y antes de que alguien pudiera decir algo más, salió de la sala. Corrió directo a su escritorio. Abrió el archivo original, el que había guardado horas antes. Lo comparó con el que acababa de presentar. Ahí estaba. El suyo estaba intacto, pero alguien había modificado el otro archivo, el del servidor compartido. Era claro. Y solo unas pocas personas tenían acceso a esa carpeta. Renata era una de ellas. Karina apretó los dientes. ¿Cómo te fue?, preguntó la voz detrás de ella. Era Renata, por supuesto. Karina se levantó de golpe. ¿Lo hiciste tú? ¿El qué? Sabes bien de qué hablo. Renata sonrió. Si vas a acusarme de algo, mejor ten pruebas, porque ya hiciste bastante el ridículo allá adentro como para seguir cavando tu tumba. Karina no contestó. Quería gritar, pero no lo hizo. Cerró su computadora, agarró su mochila y se fue directo a la oficina de Julián. Tocó la puerta con fuerza. ¿Puedo pasar? Sí, dijo él sin levantar la vista. Karina entró, cerró la puerta y se quedó parada frente a su escritorio. Me sabotearon. Julián alzó la cabeza. ¿Qué pasó? Ella le explicó todo, paso por paso. Mostró los archivos, las diferencias, los datos cambiados, el momento exacto en que supo que no era su presentación. Él escuchó todo con atención, pero no dijo nada al terminar. Solo se recargó en la silla, con los ojos cerrados. ¿Tú crees que fue Renata? No tengo pruebas, pero fue ella. Julián abrió los ojos. Hoy recibí un video, de ti y de mí, en el parque, hablando, muy cerca. Karina se quedó helada. ¿Quién te lo mandó? Anónimo. Pero sé de dónde viene. Renata otra vez. El video no dice nada, agregó él. Pero lo están usando para decir que tienes una relación inapropiada conmigo, que te doy poder por razones personales. Karina bajó la mirada. Eso es mentira. Lo sé, pero ya no importa lo que es verdad. Importa lo que parezca verdad. Silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Julián se quedó pensando unos segundos. Ahora, agárrate, porque esto se va a poner peor. Ella lo miró, no con miedo, con rabia. Entonces no me voy a ir. Julián la observó con una mezcla de respeto y preocupación. Te vas a quemar conmigo, Karina. Prefiero eso a dejar que ella gane. Él asintió. Está bien, entonces vamos a pelear. Esa noche, Karina no volvió directo a casa. Se fue a un café internet cerca de una estación del metro.
Pidió una computadora por hora, revisó correos viejos, buscó conversaciones entre Renata y contactos externos, encontró cosas raras, movimientos de archivos, fechas que no cuadraban, correo tras correo, captura tras captura. Guardó todo en una USB nueva, pagó, y caminó sola hasta su casa con la mirada al frente. Sabía que estaba en la mira, pero también sabía que ahora tenía un arma. La ciudad todavía dormía cuando Karina se levantó. Eran las 5:30 de la mañana. No sonó la alarma, no la despertó ningún ruido. Se levantó sola, con los ojos abiertos y la cabeza llena de cosas. Se sentó en la orilla de la cama y se quedó ahí, mirando al piso por varios minutos. Luego se puso de pie, se amarró el cabello y preparó café. El aire estaba frío, la cocina en silencio. Su hermana todavía dormía en el cuarto de al lado. Karina encendió su laptop vieja, metió la memoria USB que había llenado la noche anterior con todos los correos sospechosos de Renata. Volvió a leer uno por uno. No eran solo cosas raras, había pruebas. Conversaciones con un tal Leak Serrano, donde hablaban de anticipar movimientos antes del cambio de estructura, movilizar montos al fondo externo antes de la revisión de contratos. Y lo más fuerte, un correo con fecha de 3 semanas atrás que decía: en cuanto Julián salga, dejo todo listo para desaparecer los papeles del fideicomiso principal. El resto es tuyo, como acordamos. Karina no era experta en leyes, pero sabía lo que estaba leyendo. Renata estaba sacando dinero de la empresa poco a poco, usando contactos legales para limpiarlo, y además planeaba desaparecer pruebas si todo explotaba. No solo era una manipuladora, era una ladrona. Imprimió todo, no en su casa, sino en un cibercafé que abría a las 7. Pidió que le pusieran hojas normales, nada brillante. Lo guardó en una carpeta negra. Salió de ahí con la cara seria, las manos frías y los pasos firmes. Iba directo a la oficina. Llegó antes que todos. Subió al piso 22. Saludó al guardia con una sonrisa tensa y fue directo a la sala de juntas vacía. Ahí se sentó sola, esperando. Cuando dieron las 9, Julián entró. Cerró la puerta. No saludó. ¿Qué tienes?, preguntó. Karina le entregó la carpeta. Esto. Julián la abrió, leyó. No dijo una sola palabra durante 15 minutos. Solo leía y leía. Pasaba hoja tras hoja, cada vez con la cara más dura. Cuando terminó, cerró la carpeta. Se quedó en silencio unos segundos y dijo: «¿Seguro es todo?». Karina asintió. «Sí, pero si seguimos escarbando, va a salir más». Julián se recargó en la silla. «El consejo me citó para hoy a las 4. Me van a exigir que firme la renuncia provisional». «¿Y vas a hacerlo?». «No, no ahora». Karina lo miró con fuerza. «Entonces usa esto. Pero no tú, yo». Julián frunció el ceño. «¿Tú?». «Sí, yo lo digo, yo lo muestro. Que la bomba la tire alguien que ya no tiene nada que perder». Julián dudó, pero solo un momento. «Está bien». Ese día Karina no hizo tareas normales, no contestó correos, no imprimió agendas, solo esperó. A las 3:50, se dirigió a la sala principal del consejo, en el piso 24. Era la primera vez que entraba. Techos altos, paredes de vidrio, sillones negros. Todos los del consejo estaban ahí. 8 personas, trajes oscuros, miradas frías. Renata también estaba presente, sentada con una tablet en la mano y una sonrisa escondida. Cuando Karina entró, algunos la miraron como si se hubiera colado. Uno de ellos preguntó: «¿Y tú por qué estás aquí?». Julián se adelantó: «Porque lo que ella va a decir lo cambia todo». Karina no tembló. Abrió su carpeta, sacó los correos impresos, los repartió uno por uno, sin prisa. Ahí tienen conversaciones entre Renata y un abogado externo. Ahí planean mover fondos de la empresa a una cuenta personal antes de que se oficialice el nuevo plan de estructura. También hay pruebas de que usó su acceso al sistema para cambiar documentos oficiales. Y levantó un correo. Habla de desaparecer registros claves y Julián es removido. El silencio fue pesado. Renata rió por lo bajo. ¿Eso es todo? ¿Papeles impresos? ¿Correos que cualquiera pudo modificar? Uno del consejo le preguntó: ¿puedes explicar esto, Renata? Claro, son montajes. Todos saben que esa muchacha tiene acceso al sistema.
¿Quién garantiza que no fue ella quien lo armó para cubrir sus propios errores? Karina se adelantó. Yo no tengo conocimientos para crear correos falsos, pero puedo llevar esto a peritaje digital. También tengo la IP desde donde salieron los mensajes, y coincide con su equipo. Renata la miró, y por primera vez en mucho tiempo se notó nerviosa. Uno de los miembros del consejo se levantó. Vamos a revisar todo. Pero si esto es real, no hay forma de protegerte, Renata. Ella no dijo nada, solo apretó la mandíbula. Julián respiró por fin. La reunión se disolvió en tensión. Nadie aplaudió, nadie abrazó a nadie, pero Karina salió con la frente en alto, no por ganar, sino por haber resistido. En el elevador, mientras bajaban, Julián le dijo, «Eso que hiciste, no cualquiera lo hace». Karina miró al frente. «Ya estoy cansada de que me pisoteen solo porque no tengo un título en la pared». Julián sonrió apenas. «Tienes algo mejor, tienes agallas». Cuando llegaron al piso 22, todo estaba en silencio, pero en el escritorio de Renata ya no estaban sus cosas. Nadie la vio salir, nadie la volvió a ver ese día, pero sabían que no se iba a ir así nada más, y esa sensación de que algo más se estaba cocinando era peor que la pelea en sí. Pasaron 2 días en los que el piso 22 pareció otro. Silencio, tensión, miradas que no se cruzaban. La oficina de Renata estaba cerrada, su silla vacía. Su nombre ya no aparecía en los correos internos, pero nadie decía nada en voz alta. No hubo comunicado oficial ni correos de despedida. Era como si la hubieran borrado a la fuerza. Pero Karina sabía que Renata no era de las que se dejaban sacar sin dejar algo preparado. Y tenía razón. El viernes a las 11 de la mañana, Karina recibió un sobre cerrado sin remitente. Estaba sobre su escritorio. No lo había dejado ningún mensajero ni asistente. Nadie lo había visto llegar. Lo tomó con cuidado, lo abrió y lo que leyó hizo que se le cayera el alma al piso. Una copia escaneada del acta original de la empresa. La misma que ella había visto días atrás. Pero esta versión tenía un sello legal y venía acompañada de un resumen redactado por un abogado externo. Un resumen que explicaba claramente que Julián del Real no era el nombre legal del fundador, que había una doble identidad, y que eso podía considerarse usurpación de identidad empresarial. En la última hoja, un post-it con una sola palabra escrita a mano. Ahora te toca decidir. Karina sintió una punzada en el pecho. Guardó el sobre en su mochila sin decirle a nadie. No habló, no compartió el hallazgo. Solo se encerró en la sala de descanso. Bajó la cabeza y pensó. No sabía si ese era un mensaje para asustarla, para obligarla a separarse de Julián, o para tentarla a traicionarlo. Pero fuera lo que fuera, era claro. Renata seguía en juego. Esa tarde Julián notó algo raro en ella. Le preguntó 3 veces si todo estaba bien, y ella dijo que sí, pero no era cierto. Caminaba más despacio. Respondía en automático. Se notaba en la mirada. Hasta que por fin, al final del día, cuando todos ya se habían ido, Karina se acercó a su oficina. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Julián la dejó pasar. Ella sacó el sobre y lo puso sobre el escritorio. «¿Sabes lo que es esto?» Él lo abrió, lo leyó rápido y luego cerró los ojos. Sí, es lo que temía que saliera a la luz. Karina no dijo nada, solo lo miró esperando. Ese documento es real, pero no está completo. Es una versión incompleta de lo que pasó. Sí, yo usé otra identidad cuando arranqué, pero no robé. El dueño original, Javier Robledo, era yo. Cambié de nombre legalmente después del escándalo, cuando me desaparecí. Esta empresa se fundó desde cero. No usé su dinero, ni su personal, ni nada. Solo el aprendizaje, la idea. Pero si esto llega al consejo, te sacan, dijo Karina, seria. Sí, porque no les importa el fondo, les importa la imagen. Ella se quedó en silencio un momento. ¿Y qué vas a hacer? Julián la miró. No lo sé, pero lo que está claro es que Renata no trabajaba sola. Alguien dentro del consejo le ayudó a mover documentos, a filtrar información. Ella sola no pudo haber llegado tan lejos. Karina se cruzó de brazos. ¿Quién crees que fue? No tengo pruebas, pero hay 2 nombres que no me cierran. Rodolfo, el de finanzas, y Luisa, la de operaciones. Siempre defendieron a Renata en las juntas. Siempre votaban en bloque. Y curiosamente,
Son los que más quieren que me hagan a un lado. Karina pensó en algo. ¿Y si ellos también están metidos en lo de los fondos? Julián levantó la ceja. ¿Tienes algo? No, pero sé quién puede tenerlo. Ella no lo dijo, pero pensó en alguien del piso 14. Mauricio, el analista de riesgos que una vez le pasó un dato clave sin querer, cuando buscaba una carpeta. Era discreto, serio, pero parecía saber más de lo que decía. Karina decidió ir al día siguiente a hablar con él, a escondidas, y así lo hizo. El sábado fue a la oficina, aunque no le tocaba. Llevaba ropa informal y una mochila. Subió directo al piso 14, tocó en la puerta de Mauricio, que estaba trabajando solo, como siempre. ¿Tienes un minuto? Él la miró, sorprendido. Claro, pasa. Karina no dio rodeos. ¿Tú sabes si alguien del consejo está moviendo dinero fuera de los canales oficiales? Mauricio la miró en silencio unos segundos. ¿Por qué me preguntas eso? Porque alguien me quiere sacar del camino. Y también a Julián. Mauricio se acomodó en la silla. Mira, yo he visto cosas raras. Movimientos duplicados, transferencias en días festivos, contratos que pasan sin revisión. Pero nunca he dicho nada porque no tengo respaldo. Si me equivoco, me quedo sin trabajo. ¿Y si yo te doy respaldo? Mauricio la estudió un momento. Entonces te doy todo lo que tengo. Karina le pasó su número personal. Él le prometió que el lunes le enviaría un informe confidencial, no por lealtad, sino porque ya estaba cansado de ver cómo los de arriba se llevaban todo, mientras los demás vivían con miedo. Karina salió de ahí con una nueva sensación. Ya no era miedo, era preparación. Esa noche, mientras cenaba con su hermana y su sobrino, no pensaba en si iba a perder su trabajo o si Julián sería destituido. Pensaba en cómo cerrarle la puerta a todos los que usaban el poder para aplastar. Por primera vez, no se sentía sola. El lunes por la mañana, antes de llegar a la oficina, recibió un correo de Mauricio. El asunto decía, confidencial, fideicomiso oscuro. El archivo adjunto tenía un desglose de cuentas, nombres clave y transferencias dirigidas a un fondo en el extranjero. Nombres falsos. Cuentas que no estaban registradas en el sistema principal, y en medio de todo, un nombre real, Luisa Montiel. Karina lo imprimió, lo puso en otra carpeta negra, subió al piso 22, respiró hondo y fue directo a la oficina de Julián. Ya tengo lo que necesitábamos. Él abrió la carpeta, vio los nombres, las cantidades, los bancos, Luisa, y posiblemente Rodolfo también. Julián cerró los ojos. Entonces, esto ya no es solo una guerra por el poder, es una guerra por la empresa. Karina asintió. Y vamos ganando. Julián se levantó, caminó por su oficina con las manos atrás. ¿Sabes qué significa esto, Karina? Sí, van a ir con todo. Pues que vengan. Y en ese momento, sin saberlo, Karina dejó de ser solo una asistente. Ya era parte de la dirección. Eran las 8:15 de la mañana cuando el primer golpe llegó. Karina entró a la oficina con su mochila colgada al hombro, saludó al guardia como siempre y subió al piso 22. Apenas puso un pie fuera del elevador, sintió el murmullo. El pasillo estaba lleno, gente parada junto a las ventanas, otros con los celulares en la mano, algunos hablando en voz baja como si hubieran visto un fantasma. Caminó rápido hasta su escritorio. ¿Qué pasó?, preguntó a una asistente. La mujer levantó la vista y se acercó. Está en todas partes. Mira, le mostró el celular. En la pantalla se veía un encabezado de noticias con letras rojas. El empresario Julián del Real, acusado de fraude e identidad falsa. Exponen documentos filtrados sobre su verdadero pasado como Javier Robledo. Y abajo, la foto, la de él. Más joven, con otro corte de cabello, pero inconfundible. La nota iba acompañada por un archivo descargable. Material enviado por fuente anónima. Karina sintió cómo se le iba el aire. Corrió a la oficina de Julián. Estaba solo, sentado con el celular en la mano, la cara más pálida que nunca. ¿Ya viste? Sí, respondió él, sin levantar la vista. ¿Renata? ¿Quién más? Karina se quedó parada sin saber qué hacer. ¿Cómo lo hizo? No sé. Tal vez usó los archivos que robó. Tal vez ya los tenía listos desde antes. Lo planeó todo. Y ahora lo soltó como bomba justo cuando más nos acercábamos a sacarla por completo. Karina cerró la puerta. ¿Y ahora? Ahora viene el consejo.
No pasaron ni 20 minutos cuando Rodolfo, el de finanzas, llegó con 4 miembros más. Entraron sin tocar. Uno traía un portapapeles. Julián se puso de pie. ¿Qué van a hacer? Vamos a votar, dijo Rodolfo. Por estatutos, ante una denuncia pública que involucre a la figura directiva, el Consejo puede decidir su destitución temporal mientras se aclaran los hechos. No hay una demanda, respondió Julián. Solo una nota sin firma y archivos filtrados ilegalmente. Pero suficientes para que la bolsa bajara 3 puntos en una mañana, interrumpió Luisa. Karina los observaba a todos. Sabía que esa votación ya venía decidida. Vamos a hacerlo aquí mismo, dijo Rodolfo. Levantamos acta y notificamos a todos. Se acomodaron en la sala de juntas. Nadie dijo mucho. Uno por uno levantaron la mano. 5 votos a favor de la destitución temporal, 2 en contra. 1 se abstuvo. Julián no se defendió. Solo miró a Karina cuando todo terminó. ¿Tengo que entregar todo ahora? Sí, dijo Luisa sin mirarlo. Julián asintió. Se levantó, recogió sus cosas, su laptop, su carpeta personal, una caja con documentos. Salió de su oficina mientras todos lo miraban en silencio. Karina fue tras él. No voy a dejar que hagan esto, dijo en el pasillo. Ya lo hicieron. No me importa. Algo se puede hacer. Julián se detuvo. No, Karina, ya no. Esta gente no está peleando por justicia. Está peleando por control. Si sigo aquí, el escándalo crece. Si me voy, tal vez tú tengas una oportunidad de seguir. Tal vez puedas hacer que esto no termine tan mal. Ella lo miró con rabia. No me pidas que me quede mirando. No te lo pido. Te lo estoy dejando. Esto, dijo entregándole una memoria USB. Aquí está todo lo que yo sé, lo que encontré. Nombres, movimientos, todo. Haz lo que tú quieras con eso. Y se fue. Nadie lo acompañó al elevador. Nadie se despidió. Solo Karina, parada ahí, con la memoria en la mano, como si acabara de ver caer a alguien desde una azotea. El resto del día fue un caos. Los medios pedían entrevistas. Llamaban a los teléfonos del corporativo. Había cámaras en la entrada. El equipo de relaciones públicas no sabía qué decir. Algunos empleados empezaron a empacar sus cosas, pensando que venía una ola de despidos. Otros simplemente no volvieron después del almuerzo. Karina no se movió de su escritorio. Pasó horas con la memoria USB conectada a su computadora, leyendo todo. Eran carpetas con nombres de empresas fantasma, correos entre altos mandos del consejo, acuerdos ocultos, movimientos de dinero que nunca fueron registrados oficialmente. Y lo peor, una carpeta llamada Respaldo Consejo. Ahí estaban los nombres reales de todos los que se habían beneficiado del escándalo original de Julián. Rodolfo, Luisa y otros que ni siquiera conocía. Todos sabían. Todos lo protegieron, hasta que ya no les convenía. Entonces lo usaron para salvarse ellos. Karina cerró el archivo. Esa noche, no durmió. Se quedó pensando qué hacer. Si salir a hablar, si filtrar todo, si irse, o si quedarse y pelear. A las 3 de la mañana recibió un mensaje. Número desconocido. No te metas en lo que no entiendes. El que sigue puede ser alguien de tu familia. No decía más, pero era una amenaza clara. Karina se levantó de golpe. Miró su celular. Pensó en su hermana, en su sobrino, en su mamá. Pensó en todo lo que había hecho para llegar ahí. Se sentó en la mesa, encendió su laptop y empezó a escribir. Un correo con copia a todos los medios, a la junta, a los empleados, con documentos, con pruebas, con nombres y con una frase final. No estoy defendiendo a nadie. Solo estoy mostrando quiénes son los que de verdad se han aprovechado de esto. No tengo un apellido importante, ni un abogado, pero tengo la verdad. Antes de enviarlo se detuvo. Respiró hondo, cerró los ojos y apretó enviar. El mensaje salió a las 3:17 de la madrugada. Nadie respondió de inmediato, pero a las 6:02 el caos empezó. Primero fue un retweet, luego otro y otro. El mensaje de Karina se empezó a mover por redes sociales. Luego llegó a los grupos de empleados de la empresa. Después lo levantaron medios digitales. En menos de 2 horas, la historia ya estaba fuera de control. Asistente destapa red de corrupción dentro del consejo directivo del Grupo del Real. Acusa a miembros clave de desvío y filtraciones.
Las capturas que Karina había incluido en su correo se hicieron virales. Había nombres, cifras, correos, registros bancarios, todo explicado en un lenguaje simple, sin adornos, como ella hablaba, claro y directo. No se trataba de salvar a Julián, era una bomba contra todos. A las 8 en punto, cuando Karina llegó al edificio, había 2 patrullas afuera. Agentes de la unidad financiera hablaban con los de seguridad. Empleados entraban mirando sus celulares, otros se quedaban en la entrada leyendo en voz alta. Unos la señalaban, otros la evitaban. Había murmullos, caras largas, nervios en el ambiente, como si todos supieran que ese día ya no era un día normal. Subió al piso 22 en silencio. Cuando se abrieron las puertas del elevador, vio a Luisa parada frente a su oficina con 2 maletas pequeñas. ¿Tú hiciste esto?, preguntó sin rodeos. Karina la miró a los ojos. Yo solo dije la verdad. Luisa apretó los dientes. Miró a los lados como si esperara que alguien la defendiera, pero nadie lo hizo. Tú no entiendes lo que acabas de hacer. Sí lo entiendo, respondió Karina. Ustedes creyeron que nadie se atrevería, pero se equivocaron. Luisa no dijo nada más. Caminó hacia el elevador, apretó el botón con rabia y bajó la mirada. A los pocos minutos, llegó Rodolfo. También traía cara de guerra. Se metió directo a la sala de juntas. Intentó reunir al resto del consejo, pero solo aparecieron 2. Los demás no contestaban llamadas. A las 9, Recursos Humanos mandó un correo urgente. Por disposición temporal del área legal, quedan suspendidos los accesos de los siguientes directivos. La lista tenía 6 nombres, entre ellos Rodolfo y Luisa. Karina se quedó en su escritorio, leyendo en silencio, sin moverse. Tenía el corazón acelerado, pero la cara firme. El teléfono de la oficina sonó. Contestó. ¿Karina Mendoza? Sí. Del Ministerio Público. En 1 hora estaremos presentando una orden de revisión de documentos. Necesitamos que nos permita el acceso a las carpetas del área de dirección. Nos informaron que usted puede hacerlo. Karina se quedó callada un segundo. Los espero. Colgó. Casi al mismo tiempo, le llegó un mensaje de Julián. Corto. Voy para allá. No dijo más. A las 10 en punto, Julián entró al edificio con un solo acompañante. Su abogado. No vestía como siempre. No traía traje ni corbata. Venía con una camisa azul claro, la misma con la que lo conoció Karina el día que se desmayó. Se veía tranquilo, pero cansado, como alguien que ya aceptó todo lo que viene. Cuando lo vieron entrar, algunos empleados se pararon. No sabían si saludar, si esconderse, si fingir. Julián no buscó miradas. Subió en el elevador sin detenerse. Al llegar al piso 22, fue directo con Karina. ¿Todo bien? Sí, respondió ella. La policía viene en camino. Perfecto. Se metieron a su antigua oficina, la misma que ahora estaba vacía. Solo había una mesa, una computadora y 2 sillas. El abogado sacó un folder. Julián lo firmó sin preguntar. ¿Qué es eso? Un poder notarial, respondió él. Te estoy dejando a ti como figura interina de dirección operativa mientras esto se resuelve. Karina parpadeó. ¿Cómo? El consejo ya no tiene facultades legales para decidir nada hasta que la investigación termine. Alguien tiene que mantener la empresa viva. Y no confío en nadie más. Karina se quedó sin palabras. No sé si puedo. Sí puedes. Lo has hecho sin darte cuenta. Solo que ahora es oficial. Antes de que pudiera responder llegaron los agentes. Entraron directo, mostrando identificaciones. Revisaron documentos, copiaron discos duros, pidieron acceso a los correos internos. Karina los acompañó, respondió preguntas, firmó formularios. Julián se mantuvo a un lado, sin intervenir. Todo duró 2 horas. Cuando terminaron, uno de los agentes se acercó a Karina. Usted no está siendo investigada, pero le pedimos no salir de la ciudad por ahora y no eliminar ninguna información de su equipo. Entendido, respondió ella. Los vio salir. Cuando las puertas del elevador se cerraron, soltó por fin el aire que llevaba guardando todo el día. Julián la miró. No te voy a pedir perdón por lo que pasó, pero sí te agradezco. Tú me expusiste, sí, pero también los expusiste a ellos, y eso no lo habría hecho nadie más. Karina bajó la mirada. Yo solo quería hacer lo correcto, y lo hiciste, aunque duele. Hubo un silencio largo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora esperas. ¿Tú te vas? Sí.
Pero no para esconderme. Me voy a presentar ante las autoridades. Tengo que limpiar esto, aunque me cueste lo que me quede de nombre. Karina asintió. Julián agarró su mochila. Le dejó la laptop con todos los accesos. Y antes de irse, le dijo: si todo se va al carajo, no te rindas. Porque si tú estás ahí, esta empresa tiene futuro. Ella se quedó sola, en esa oficina enorme, con todo en las manos. Y por primera vez, no sintió miedo, sintió fuerza. Pasaron 3 semanas. La oficina ya no era la misma. Los pasillos se sentían más grandes, como si alguien los hubiera vaciado. Faltaban rostros conocidos. Algunos se fueron por miedo, otros porque sabían que tarde o temprano les iban a pedir explicaciones. Quedaban los que siempre habían trabajado con la cabeza agachada, con miedo, pero con la esperanza de que algún día las cosas cambiaran. Ese día había llegado. Karina llegaba temprano, se iba tarde, no porque quisiera demostrar algo, sino porque todo caía sobre ella. Las decisiones, las reuniones, las revisiones. Había días en los que se encerraba en el baño a llorar 5 minutos, y luego salía como si nada. Había noches en las que soñaba con irse a su casa, ponerse el uniforme de limpieza y volver a barrer pasillos. Era más fácil, pero no lo hacía, porque ya no era esa, y porque todavía faltaba una pieza en todo esto. Renata. Nadie sabía dónde estaba, no había vuelto, no había dado la cara, pero la investigación seguía su curso. Había grabaciones, pruebas, correos, todo apuntaba a que ella fue quien movió los hilos durante años. Pero no había una sola huella directa de ella en los desvíos de dinero. Era como si se hubiera cubierto desde el principio, hasta que una tarde, sin previo aviso, Karina recibió un sobre cerrado en su escritorio. No traía remitente, pero reconoció la letra de inmediato. Adentro un solo papel. No te equivoques, yo no caí. Yo me salí antes de que esto explotara. Pero si tú crees que esto se acabó, estás más perdida de lo que pensé. Te dejo un último favor. El archivo que buscas está en la nube. Busca por el nombre que siempre ignoraste. Clave naranja. Contraseña 2R3M. Karina sintió un escalofrío. Se encerró en su oficina. Encendió la laptop. Entró al buscador. Puso clave naranja. Tardó un rato, pero lo encontró. Era una carpeta protegida. Ingresó la contraseña. Se abrió. Había cientos de documentos, videos, grabaciones de reuniones privadas, audios de llamadas entre Rodolfo y empresarios externos, fotografías de reuniones en restaurantes con sobres de dinero, correos desde cuentas personales. Todo, ahí estaba todo, incluido un video que Karina no esperaba, uno donde Julián aparecía hablando con Renata en un estacionamiento. Parecían discutir. Él la empujaba, ella le gritaba, y él le decía con voz firme: si tú hablas, caemos los dos. Yo te cubrí, no olvides eso. Karina se quedó congelada. Volvió a reproducir el video. No era una edición, no era un montaje. Julián sí sabía. Tal vez no todo, tal vez no desde el principio, pero en algún punto lo supo, y la cubrió. Se quedó ahí sentada mucho tiempo. Sintió que se le derrumbaba algo por dentro. No odio, no traición, algo más raro, una mezcla entre tristeza y decepción, como si por fin entendiera que nadie era del todo bueno en esa historia, ni siquiera él. Pasaron 2 días más. La prensa seguía hablando del escándalo. Algunos querían saber dónde estaba Renata. Otros querían saber si Karina iba a quedarse como directora. Nadie preguntaba por Julián. Parecía que el mundo ya se lo había tragado, hasta que llegó, un lunes por la mañana, con la misma ropa sencilla, con un sobre bajo el brazo. Caminó por el pasillo como si no hubiera pasado nada. Nadie se atrevió a frenarlo. Fue directo a la oficina de Karina. Tocó. Ella lo dejó pasar. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin emoción. «Vengo a entregarte esto», dijo, y le dio el sobre. «¿Qué es?». «Mi confesión, completa, firmada, con fechas, con nombres, todo lo que yo sabía, lo que hice, lo que permití. Me tardé en decidirlo, pero ya está». Karina no lo abrió. «¿Por qué ahora?». «Porque vi el video». Ella lo miró por fin. «¿Y qué esperas? ¿Que te perdone?». «No, solo que lo uses. Como tú decidas». Karina guardó el sobre. «Ya no soy la misma que te cargó en brazos. Y yo ya no soy el que se dejó cargar». Hubo silencio.
Él dio un paso atrás. Adiós, Karina. Adiós, Julián. Y se fue. Esa misma tarde, Karina reunió al equipo. A todos. A los de limpieza. A los asistentes. A los de sistemas. A los de archivo. Nadie sabía por qué los había llamado. Pensaron que iba a renunciar o a cerrar el piso. Pero no. Se paró frente a todos, con voz firme, sin temblar. Hoy empieza otra etapa. Nadie más se va a quedar callado. El que robe, se va. El que abuse, se va. Y el que crea que puede usar a los demás también. Esta empresa la vamos a levantar entre todos. No me importa si tienen título o no. Lo que me importa es que seamos personas decentes. Y si alguien no quiere, hay muchas puertas para salir. Pero la que se queda a pelear conmigo. Nadie dijo nada. Hasta que alguien aplaudió. Luego otro. Y otro. Y sin que se diera cuenta, todo el piso 22 estaba aplaudiendo de pie. Karina respiró hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en casa.